Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos alumnos de la materia Manufactura Asistida por Computadora. Vamos a presentar el tema 1.2, que nos habla que es la automatización como una alternativa. El equipo está conformado por Esteban Fabián Sánchez Terreros, Jorge Alfonso Garnica Hernández y José Nicolás Domínguez Sánchez. Comenzamos. Muy bien, tenemos el objetivo: realizar la búsqueda de información mediante diferentes medios digitales, libros y revistas. El tema automatización como una alternativa, para darlo a conocer el concepto y cómo ha venido surgiendo a través de los años. Para poder profundizar en este tema, tenemos que conocer el concepto de automatización. Tenemos que la automatización es una tecnología relacionada con la aplicación de sistemas mecánicos, electrónicos y basados en una computadora para ejecutar y controlar la producción. Esto nos habla que vamos a tener un contacto muy directo con un elemento electrónico y ahorita les voy a leer las partes que conforman la automatización. Un sistema automatizado consta de dos partes principales. La número uno es la parte de mando. La parte de mando, más que nada, nos habla que suele ser autómata reprogramable. En este caso quiere decir que es una tecnología programada. Se utiliza más que nada en productos o en aparatos electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos, que esto ya es tecnología cableada. También tenemos que es un sistema de fabricación automatizado. El autómata programable está en el centro del sistema. Como bien sabemos, un sistema se conforta por varios subsistemas que tienen un objetivo, una actividad afín. Además, este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes del sistema automatizado. Es parte fundamental para que el sistema de parte de mando pueda funcionar a la perfección. El hecho de que tenga comunicación, una entrada, tenga un proceso, un diálogo, tenga una salida y este se genera en un proceso de retroalimentación. Muy bien, tenemos la parte operativa. La parte operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte operativa son las acciones de las máquinas, como los motores, cilindros, compresores y captadores como fotosodios finales para dicha máquina. Muy bien, como aquí tenemos en estos recuadros, tenemos la computadora en donde el operario ejecuta ya sea la orden de producción o está al pendiente de lo que se va a realizar. Acá en este cuadro B tenemos en esta máquina que es para laboratorios la manipulación de temperatura. Este es un controlador que nos sirve para saber a qué temperatura se está trabajando o tiene ciertas especificaciones. En el recuadro A, tenemos acá, como pueden ver, tenemos unos tubos, tenemos un cilindro, tenemos unas básculas que están llenando estos frascos. En este caso ya se está ejecutando la orden que se le dio a la máquina para poder trabajar y procesar ciertos líquidos de este laboratorio farmacéutico. ¿Qué objetivos tiene la automatización? Esto es algo de suma importancia. Mejora la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y mejorando de la calidad misma. Todo mundo sabemos, como ingenieros industriales, que al mejorar la productividad estamos mejorando la eficiencia y la eficacia de nuestras operaciones. También buscamos la reducción de costos. Siempre vamos a buscar que las cosas salgan bien y a la primera. Otro objetivo que tenemos es mejorar las condiciones de trabajo personal, suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la seguridad. ¿Qué nos referimos a esto? Que no expongamos al operario a practicar o al realizar operaciones que pongan en riesgo su integridad. Se trata de que el área donde está laborando, donde va a tener que meter o manipular la máquina, esté dentro de un área confortable, esté dentro de un área donde no se ha expuesto su salud, que todo lo que nosotros hayamos
enseñándole al operario tenga pues esté bajo de su control, tenga noción de lo que está haciendo y no pierda sobre todo la cabeza con acciones que no tengan nada que hacer. Tenemos también mejorar la disponibilidad de los productos pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso. Hablamos de muchas filosofías, tal vez como el just in time, que nos habla que las piezas de los productos, los insumos o materia prima deben de llegar en el momento oportuno para poder entrar en el proceso de ensamble. También nos referimos que debemos de contar con cierta cantidad mínima para poder realizar nuestra orden de producción. También te estamos hablando de MRP y de otros sistemas de almacenaje. Pero ¿qué queremos con esto? Tener cantidades adecuadas en el momento preciso para poder realizar el proceso de producción de ese producto. También tenemos simplificar el mantenimiento de forma de que el operario no requiera grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo. Nos habla que el operario debe de tener noción de sus funciones, como de elaborar productos, echar a andar a la máquina, como igual el mantenimiento que se le llega a hacer. Como bien sabemos, hay dos tipos de mantenimientos: el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El primero nos habla de prevenir errores a gran escala. Esto va a hacer que la confiabilidad de nuestra maquinaria y del producto que se esté realizando vaya en las mejores condiciones estrictas de calidad. Y el mantenimiento correctivo nos habla de que si se ha descuidado bastante la maquinaria y si ya son fallas grandes, vamos a tener que parar la producción, es lo que menos buscamos en esta intención, y vamos a tener que corregir esos defectos que hemos venido generando nosotros como personas, operarios, descuidando la máquina. Pues vamos a tener ese error. Lo que buscamos simplificar de una manera oportuna es que el operario entienda cómo se debe de realizar y tenga conocimiento del mantenimiento que se le llegue a dar. Tenemos la integración de la gestión y la producción. Con esto hablamos de empresas de clase mundial. Tener una buena gestión nos lleva a tener objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo. Y la producción pues se trata de entender más que nada lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo, lo que queremos vender y cómo lo vamos a vender. Muy bien. Acá entramos a la evolución de la automatización. Para partir, tomamos de referencia el año de 1947. Tenemos la idea original de físico John Werner, Walter Bryan y William. Desarrollan el primer transistor en laboratorios de Bell. Como punto número 3, tenemos que en la imagen que se desarrolla el motor de Alkis, que se convirtió en el padrino de los motores controladores, revolucionando los procesos de rebobinado en muchos años en la década de los 70s, 60s de tecnología de automatización. Pasamos al año 1959. Acá tenemos la primera herramienta de maquinado controlada por computadora. El primer controlador Systematic en un torno Capsan fue presentado en la 6ª versión de la Feria EMO de París. Vámonos al año 1967. Esto fue un antes y un después. Antes de que la electrónica potencial y de que los diodos transistores estuvieran disponibles, las corrientes eran rectificadas con rectificadores de selenio o con rectificadores de arco de mercurio gigantes emitidos la luz al azul misterioso. También tenemos ahí que las unidades electrónicas en 1967 la empresa AMK presentó el primer motor de corriente de jaula ardilla de 3 fases, infinitamente variable de la producción masiva. Año 1968.
PLC. La historia exitosa del PLC empezó con el controlador industrial modular de Dick Morley, año 1978. A nivel de máquinas, dispositivos programables de la era del PLC surgieron acá. Como pueden ver en esta imagen, tenemos una máquina ya programada con PLCs. Influye mucho el hecho de que el humano interactúe con la máquina. Nos habla de un lenguaje de programación. En la actualidad tenemos varios lenguajes de programación que, pues, como ingenieros debemos de tener conocimiento de, no de todos, pero de la mayoría, para saber qué es lo que vamos a estar haciendo. Si el código que nosotros metemos mal en la máquina, una de dos: o funciona la máquina, pero si funciona, puede echar a perder partes elementales de nuestro elemento que se esté trabajando, que puede ser desperdicio, o la máquina se puede descomponer por no darle ciertas especificaciones. Y si hacemos el código mal, el código no va a funcionar y la máquina no va a entender qué se tenemos que hacer. Año 1987. Coincidencia. Un diente solicitó que un sistema de control fuera equipado con un disco duro. Acá en este año estamos viendo la revolución de los discos floppy, los disques de 3,5 pulgadas. Van a ir sustituyéndose poco a poco por memorias, USB, disquetes, entre otros. En este caso, pues vemos la evolución de un PLC que ya va con mayor intensidad en su procesador. Tenemos el año de 1997, que es un empuje de integración de la tecnología de automatización. Consiste cada vez más en un control inteligente y con componentes de control que se puedan comunicar con otros mediante la tecnología del Internet. Como bien sabemos, en la década de los 90, el Internet fue un boom. Como bien sabemos, el Internet nos permite estar comunicados de aquí a otra parte del mundo en cuestión de segundos. También en el 2004 tenemos la funcionalidad de los PLCs, que se busca reducir a un microchip. Hoy en día ya sabemos que mientras más pequeños sean los componentes de nuestra máquina, mayor espacio vamos a estar ahorrando y van a ser menos voluminosos y nos harían reducir nuestros costos de operación en cuanto al mantenimiento si fueran grandes máquinas. Bueno, continuando con el tema, vamos a dar lo que son los beneficios de lo que es la automatización. Dentro de los beneficios que es la automatización, nos dice que incrementa la productividad. Bien sabemos que automatizando nuestro proceso hace que los tiempos se reduzcan, que el trabajo se haga bien a la primera, entonces por ello incrementamos nuestra productividad. Aseguramos la calidad. No hay error humano, a menos que la máquina se haya equivocado por algún mal programación. Tenemos lo que es la reducción de inventarios en proceso. Como todo está automatizado en nuestro proceso, no tenemos que andar, bueno, ya va todo con un tiempo muy estandarizado, entonces por eso no se dio reducción de inventarios en el proceso. Tenemos control y disminución de costos unitarios y un incremento en nuestra capacidad de producción. Tenemos igual lo que son nuestras consecuencias de la automatización. No siempre hay ventajas. Nuestras consecuencias dice que modificación de los modelos laborales y características del empleo. A la hora de automatizar algún tipo de proceso tenemos que volver a hacer modelos laborales, tenemos que volver a mover nuestras estaciones de trabajo. Tenemos cambios de organización empresarial donde se contemplen nuevas áreas de aprovechamiento de los procesos automatizados, como lo mencionaba, mover, cambiar o crear nuevas áreas de trabajo. Tenemos necesidad de nuevos conocimientos y habilidades de los empleados. Al introducir nuevas máquinas o máquinas robotizadas, necesitamos que nuestros empleados estén capacitados, por lo cual hay que pagar algún tipo de capacitación para que no ocurra ningún error durante el proceso y eso no nos
cause algún costo excesivo. Y transformación en el significado y valor del trabajo y del trabajador. Clases de automatización. Tenemos 4 tipos de clases de automatización. Tenemos lo que es la neumática. Este proceso de automatización se destaca por máquinas que utilizan aire comprimido para trabajar. Principalmente la neumática se utiliza para accionar herramientas rotativas como desarmadores, taladros, neumáticos, equipos de percusión como rompedoras, así como también en equipos de pintura. Obviamente estas máquinas utilizan el aire como su materia prima, aunque estas pueden ser tratadas para mayor pureza y mejor trabajo. La presión comúnmente utilizada para trabajar en estas son de 7 atmósferas. Tenemos nuestra otra clase, es la hidráulica. Nos dice que son aquellas máquinas que usan fluidos para trabajar, usando mayormente áreas para moderar la potencia. Este proceso se utilizan distintos tipos de fluidos para tener alta relación de potencia y aceleración en pocas áreas. Estas máquinas utilizan diferentes tipos de aceites, utilizan principios hidráulicos, se aplican una determinada fuerza sobre una determinada área para producir un efecto de mayor potencia que la plataforma que se encuentre en el lado opuesto. Tenemos que algunas de las máquinas que se utilizan principalmente son las grúas, equipos de perforación, taladros y equipos de minería. Tenemos la siguiente, que es mecánica. Es el uso de máquinas automáticas para sustituir principalmente a lo que es la fuerza humana, las acciones humanas. Estas máquinas transforman energía eléctrica en energía mecánica. A continuación, vamos a ver unas imágenes para que puedan observar bien lo que es cada una de estas. Continuando, estas máquinas transforman energía eléctrica en mecánica, como había mencionado. Se usan generalmente para trabajos repetitivos como los de corte, moldeo, troquelado, entre otros. Y también en trabajos que ponen en riesgo a la vida del trabajador. Esa es una de las formas en la que también necesitamos automatizar nuestros procesos, porque luego son muy arriesgosos para los trabajadores. La siguiente es electrónica. Es el campo de ingeniería y de la física aplicada relativa al diseño y aplicación de dispositivos. Por lo general, lo que son circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, entre otros. Los circuitos electrónicos pueden ofrecer diferentes funciones para procesar esta información, incluyendo la amplificación de señales débiles hasta un nivel que se pueda utilizar. El generar ondas de radio, la extracción de información, como por ejemplo la recuperación de la señal de sonido, de onda, de radio, el control, como el caso de introducir una señal de sonido a ondas de radio, y operaciones lógicas como los procesos electrónicos que tienen algún lugar en las computadoras. Decimos que la electrónica es una de las herramientas básicas de la automatización. ¿Por qué? Porque pueden combinar una gran gama de componentes electrónicos. Aquí vemos algunas imágenes de lo que le acabo de mencionar. Tenemos los que son la automatización neumática, la automatización hidráulica, la mecánica, que es la que transforma la energía, la automatización eléctrica a la mecánica. Lo podemos ver aquí con varios robotcitos que trabajan simultáneamente. Y la automatización electrónica. Bueno, tenemos que
Gracias a la globalización y la división internacional de los mercados, son cada vez más acentuadas lo que es la automatización, lo que obliga a ir a la vanguardia, y por ende es aquí donde la automatización representa una alternativa que es necesaria de considerar. Existe cada vez una mayor exigencia de la precisión. Los diseños son cada vez más complejos. La diversidad de productos hace necesaria la tendencia a estructuras de producción más flexibles. Actualmente la automatización se comprende como una parte de los avances tecnológicos, como los cuales se deben de buscar operar, disminuyendo así la intervención del factor humano dentro del proceso y eliminando las desviaciones generadas. Muy bien. La automatización como alternativa. Continuando con lo ya mencionado por mis compañeros anteriormente, la globalización y la división internacional de los mercados son cada vez más acentuadas, lo cual obliga a ir a la vanguardia. Por ende, es ahí donde la automatización representa una alternativa que es necesaria de considerar. Los países de mayor desarrollo poseen una gran experiencia en cuanto a automatización se refiere, y los problemas que ellos enfrentan en la actualidad son de características distintas a la de los países subdesarrollados. Entre los problemas industriales de los países desarrollados se pueden mencionar que existe cada vez una mayor exigencia en la precisión, los diseños son cada vez más complejos, la diversidad de productos hace necesaria la tendencia a estructuras de producción más flexible, se tiende a incrementar los tiempos de inspección, los costos de fabricación de moldes son mayores y se hace necesario minimizar errores. El tiempo de entrega de los productos tienden a ser cada vez más reducidos y la formación de instrucciones es cada vez más difícil, pues se hace imprescindible un personal cada vez más experimentado. Ok, los tipos de automatización. Existen 5 formas de automatizar en la industria moderna, de modo que se deberá analizar cada situación a fin de decidir correctamente el esquema más adecuado. Las cinco formas de automatizar son el control automático de procesos, el procesamiento electrónico de datos, la automatización fija, el control numérico computarizado y la automatización flexible. Se va a hablar cada uno de estos puntos a fondo a continuación. Vamos a empezar con sistema de control automático. Nos dice que el control automático de procesos es una de las disciplinas que se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa, dando las bases a lo que hoy algunos autores llaman la segunda revolución industrial. El uso intensivo de la técnica de control automático de procesos tiene como origen la evolución y tecnificación de las tecnologías de medición y control aplicadas al ambiente industrial. Su estudio y aplicación ha contribuido al reconocimiento universal de sus ventajas y beneficios asociados al ámbito industrial, que es donde tiene una de sus mayores aplicaciones, debido a la necesidad de controlar a un gran número de variables. Sumando esto a la creciente complejidad de los sistemas, el control automático del proceso se usa fundamentalmente porque reduce el costo asociado a la generación de bienes y servicios, incrementa la calidad y volúmenes de producción de una planta industrial, entre otros beneficios asociados con su aplicación, la eliminación de errores y un aumento en la seguridad de los procesos. Es otra contribución del uso y aplicación de esta técnica de control. En este punto es importante destacar que anterior a la aplicación masiva de las técnicas de control automático en la industria, era el hombre el que aplicaba sus capacidades de cálculo e incluso su fuerza física
para la ejecución del control de un proceso o máquina asociada a la producción. En la actualidad ya no es así. Gracias al desarrollo y a la aplicación de las técnicas modernas de control, un gran número de tareas y cálculos asociados a la manipulación de las variables ha sido delegado a computadoras, controladores y accionamientos especializados para el logro de los requerimientos del sistema. Ok, el principio de todo sistema de control automático es la aplicación del concepto de retroalimentación o feedback. Es una medición tomada desde el proceso que entrega información del estado actual de la variable que se desea controlar, cuya característica especial es la de mantener al controlador central informado del estado de las variables para generar acciones correctivas cuando así sea necesario. En este mismo principio se aplica en campos tan diversos como el control de procesos químicos, control de hornos, campos tan diversos como en el control en la fabricación del acero, control de las máquinas de herramientas, control de variables a nivel médico e incluso en el control de trayectoria de un proyectil militar. Pasamos al siguiente. Ok, continuando con lo de automatización, pasemos a automatización fija. La automatización fija es aquella en la que la empresa no cuenta con una gran variedad de artículos y el volumen de producción es alto, por lo cual no se requiere realizar cambio de configuración de manera frecuente. Un ejemplo de esto o de las industrias con este tipo de automatización son las cervecerías, las industrias de la bebida, lácteos, automóviles y automóviles. El siguiente tipo de automatización es automatización programable o batch. Nos dice que este tipo de automatización es recomendada para empresas en donde a través de fórmulas programadas precargados se realizan los setups de equipos de forma remota o presencial, disminuyendo los tiempos de cambio de producto dentro de la línea. Vamos a dar un ejemplo. Podría ser una industria que utiliza una tecnología alimenticia. Algunas técnicas utilizadas para la automatización programable. Y pasamos a lo que es la automatización flexible. Nos menciona que es requerida cuando la gama de productos que se tienen es muy amplia. Se realizan corridas de productos cortas y los cambios se realizan continuamente dentro de las líneas de producción, sin necesidad de que afecte la eficiencia del sistema. Algunos de las empresas que están tomando más auge en este tipo de automatización son lo que son de tipo metal mecánica, de fundición, de impresión, etc. Ok, pasamos al procesamiento electrónico de datos, lo que es PET. Nos dice que es la técnica que consiste en la recolección de datos primarios de entrada que son evaluados y ordenados para obtener información útil. Más que nada, el PET se refiere al procesamiento electrónico de datos que forma parte de la organización de una empresa y que solamente proporcionan servicio a otras divisiones, áreas o departamentos de la misma empresa. El proceso electrónico de datos representa el principal avance técnico logrado en el mundo de los negocios. El procesamiento de datos sigue una serie de pasos, y los pasos a realizar en un proceso de datos son: elaborar un diagrama que permite identificar las entradas y archivos o programas que tengan una salida de cada uno de los procesos. El siguiente paso es su antecedente, es el diagrama de flujo. Tercer paso, los elementos claves son los programas. Y el cuarto paso, se confecciona el diagrama de procesamiento de datos.
El paso número 5, solo se identifican las salidas y programas. Los elementos restantes solo se identifican de forma genérica. Aquí tenemos igual una definición de qué es dato. Son los hechos que describen sucesos y entidades. Estos describen condiciones, situaciones o valores. Los datos de igual forma se caracterizan por no contener ninguna información. Un dato puede significar un número, una letra o un signo, pero la importancia de los datos es la capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Esos son los dos términos que tenemos que se trata de aclarar. Muy bien, ahora bien, pasamos a tipos de control en las máquinas automáticas. Ok. Los sistemas de control de las máquinas automáticas pueden ser de circuito abierto o de circuito cerrado. Los sistemas, vamos a empezar a hablar de los sistemas de circuito abierto. Pues este tipo de sistemas de circuito abierto, más que nada reciben las instrucciones y las ejecutan al pie de la letra, deteniendo su acción cuando los sensores reciben la información de que se ha cumplido con lo programado. Básicamente es lo que hacen ese tipo de sistemas, de máquinas que cuentan con el sistema de circuito abierto. Ahora bien, por otro lado tenemos los sistemas de circuito cerrado. Los sistemas de circuito cerrado son aquellos que tienen retroalimentación, una retroalimentación constante. Esto quiere decir que cuando los sensores reciben información, cuando los sensores reciben información diferente a la que debe estar recibiendo, tratan de corregir la operación del motor. Es que nada, es una diferencia muy importante que tienen estos dos tipos de sistemas. Igual los sistemas de circuito cerrado las máquinas de control numérico tienen una parte mecánica que es operada por motores, engranajes, poleas, pistones y palancas. Estas piezas son alimentadas por la energía que envían los sensores o dispositivos electrónicos que controlan el tiempo y características de la energía que va a generar la operación mecánica de la máquina. Los sensores o dispositivos electrónicos son activados por señales que provienen de un controlador. Este controlador es el que puede ser programado directamente o por medio de una computadora con el software adecuado. Estos son los dos tipos de sistemas, la explicación de los dos tipos de sistemas. Y muy bien, prácticamente con esta explicación estaríamos cerrando lo que es nuestra exposición. De nuestra parte sería todo y hasta luego.